Saludos amigos, bienvenidos una vez más con ustedes, su facilitador Raymond. Vamos a continuar con nuestro curso de electrónica básica. En el día de hoy tenemos un tema nuevo que es transformadores. Vamos a escribirlo aquí, transformadores. Vamos a definir un transformador. Es una máquina estática de corriente alterna que eleva o reduce el voltaje. Repito, un transformador es una máquina estática de corriente alterna que eleva o reduce el voltaje. Vamos a escribirlo. Un transformador es una máquina estática que reduce o eleva el voltaje. Un transformador es una máquina estática que reduce o eleva el voltaje. Partes de un transformador. Partes de un transformador. Tenemos primeramente bobina primaria. Bobina primaria. La bobina primaria es aquella que recibe el voltaje principal. Bobina primaria es aquella que recibe el voltaje principal. Bobina primaria es aquella que recibe el voltaje principal. Otra parte de un transformador sería bobina secundaria. La bobina secundaria es aquella que entrega el voltaje de salida. Bobina secundaria es aquella que entrega el voltaje de salida. Entonces tenemos bobina secundaria, es aquella que entrega voltaje de salida. Otra parte de un transformador es el núcleo. Núcleo. El núcleo puede ser, el núcleo es un material ferromagnético. Vamos a escribirlo mejor.
Entonces tenemos aquí parte de un transformador, bobina primaria, bobina secundaria y núcleo. Vamos a borrar aquí arriba para ver tipos de transformadores. Un pequeño close-up ahí para yo borrar ahí. Borramos. Vamos a ver tipos de transformadores. Primero, transformador reductor. Transformador reductor. El transformador reductor es aquel en que el voltaje de salida es menor al voltaje de entrada. Repito, un transformador reductor es aquel en que el voltaje de salida es menor al voltaje de entrada. Vamos a escribirlo. Voy a borrar esta parte aquí. Es aquel en que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Transformador reductor es aquel en que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada. Otro tipo de transformador, transformador elevador. Transformador elevador. Este es aquel en que el voltaje de salida es más alto que el voltaje de entrada. En este, el voltaje de salida es más alto que el voltaje de entrada. Es aquel donde el voltaje de salida es más alto que el voltaje de entrada. Vamos a ver esta parte de aquí. Entonces tenemos varios tipos de transformador. Transformador reductor, transformador elevador, otro, transformador igualador, transformador igualador es aquel donde el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Transformador igualador es aquel donde el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada.
es aquel donde el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Tenemos los tres tipos de transformadores: elevador, reductor, igualador. Pues bien, mis amigos, vamos a dejar este video aquí. Vamos a continuar con este tema en un próximo video. Hasta la próxima.